Hace unas semanas atrás hubo una balacera en Nashville cuando una mujer que se identificaba como hombre entró a una escuela cristiana y abrió fuego dejando a 6 muertos. Entre los muertos había 3 niños de 9 años. Uno de los niños que murieron era la hija del pastor de la iglesia local. Y la pregunta es, ¿cómo es que debemos de vivir en medio de un mundo hostil en contra del cristianismo? Bueno, creo que las profecías que veremos hoy en Isaías nos dan esta respuesta. Ahora, la última vez que estuvimos en Isaías, vimos el tema del milenio y el rey del milenio, y estudiamos cómo el pueblo de Dios le espera un futuro glorioso. Y vimos que este futuro glorioso empieza con el Evangelio y se cumple finalmente en los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora, la última vez no alcanzamos a llegar al capítulo 12, pero este capítulo 12 va junto con el capítulo del milenio y básicamente muestra el gozo que tendrá el remanente del pueblo de Dios al ver su salvación. Vayan conmigo a Isaías 12, versículo 1. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Noten que este es un canto, pero a la vez es una profecía. Dice, en aquel día, un tiempo profetizado de paz en el futuro para el pueblo de Dios. En ese día, Dios ya no estaría enojado con su pueblo, sino que el remanente de creyentes de Judá sería consolado. Y como vimos, este futuro de paz del que habla el canto empieza hoy con el Evangelio. Es decir, hoy mismo podemos cantar de la salvación de Dios, pero a la vez este canto tiene su consumación o su cumplimiento final en los nuevos cielos y la nueva tierra, donde ya no habrá muerte ni dolor para el pueblo de Dios. Miren rápidamente conmigo el versículo de 2 al 6, dice, he aquí, Dios es mi salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced celebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre está engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Judá en aquel día final, el remanente del pueblo de Dios, cantará de la gran salvación del Señor. Y este bello canto le pone fin a lo que vimos la última vez sobre el milenio. Con esto en mente entraremos a una nueva sección en Isaías que habla del juicio sobre las naciones. Y el día de hoy veremos cómo Dios salvará a su pueblo de Babilonia. Pero como ya mencioné, esto aplica a nosotros, pues un día Dios nos salvará a nosotros de la Babilonia espiritual de este mundo en el que vivimos. Pues Babilonia en las Escrituras representa a los enemigos del pueblo de Dios. El título del mensaje es Viviendo valientemente en Babilonia. Viviendo valientemente en Babilonia. Miren conmigo el capítulo 13 y noten el versículo 1. Dice, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amos. Aquí vemos una profecía más de Isaías, y esta vez Isaías con el ojo profético ve el futuro de la nación de Babilonia. Ahora es importante entender esto. Históricamente, Asiria se llevó cautivo a Israel del norte por causa de su pecado. Pero si recuerdan, Asiria no pudo conquistar a Judá, Israel del sur, pues Dios intervino soberanamente para que no lo lograran. Pero tristemente Judá, Israel del sur, continuó en su pecado y eventualmente Dios levantaría a otra nación, a Babilonia, para llevarse cautiva a Judá, Israel del sur. Pero al igual que con Asiria, después de que Dios disciplinara a su pueblo, Judá, por medio de Babilonia, Él se voltaría y juzgaría a Babilonia por haberse llevado cautiva a Judá. Y esto es lo que vemos aquí, a Dios juzgando a Babilonia por haberse llevado cautiva a Judá, el pueblo de Dios. Note conmigo el versículo 1 y versículo 2. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Versículo 2. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes.
Aquí en el versículo 2 vemos dos imágenes que representan el juicio de Dios sobre Babilonia. La primera imagen es de alguien levantando una bandera en Babilonia. Y la segunda imagen es alguien con sus manos señalando dónde están los líderes de Babilonia. Y estas imágenes, la bandera y las manos, son señales para los soldados enemigos por donde deben de entrar y matar a los príncipes de Babilonia. Y esto es una imagen fuerte, pues Babilonia era una nación poderosa y era algo increíble que sus príncipes fueran asesinados por otra nación. Pero esto es precisamente lo que Dios está diciendo que sucedería. Noten conmigo el versículo 3. Yo mandé a mis consagrados, dice Dios. Dice, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Aquí los soldados que invadirían a Babilonia son llamados los consagrados y los valientes de Dios. Y la idea es que Dios, el Señor de los ejércitos, es quien está por terminar con la gran Babilonia por medio de levantar un ejército quien termine con la nación. Ahora recuerden, Babilonia es un poder mundial y uno que oprimiría al pueblo de Dios, Judá. Y el pueblo de Dios, al escuchar esta profecía de que Dios mismo, en su celo por su pueblo, destruirá a la poderosa Babilonia para salvarlos, debió ser algo consolador. Y a la vez debe ser algo aterrador para un babilonio saber que una mano y una bandera señalaban el juicio que vendría sobre ellos. Y en aplicación como pueblo de Dios podemos estar valientes en este mundo que es hostil en contra del pueblo de Dios, porque sabemos que al final de la historia Dios juzgará a la gran Babilonia espiritual de este mundo. Pero si no eres creyente, considera que fuera de Cristo la divina ira de Dios te señala, la ley de Dios te acusa y te recuerda que el juicio te espera como los babilonios. Por lo tanto, arrepiéntete el día de hoy y cree en el Evangelio, cree en Jesucristo, que es el único que te puede salvar de esta ira venidera. Noten conmigo el versículo 4. Estruendo de multitudes en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Aquí Isaías describe el ejército que atacará a Babilonia como un ejército grande que hace ruido o estruendo por su gran número. Y aquí es descrito como ruido de muchos reinos. Y en la parte final del versículo 4, la imagen es que Dios está tranquilo contando a sus soldados con los que terminará con Babilonia. Aún una nación tan poderosa como Babilonia es como nada para un Dios soberano. Y si esto es cierto para Babilonia, esto también es cierto para cualquier nación del mundo. Las naciones son como nada para el Todopoderoso y Soberano. Es Yahvé, el Dios, quien soberanamente pone a naciones, y es Yahvé, el Dios de la Biblia, quien quita a naciones, así como Él quiere. Y no hay quien pueda cuestionar a este Dios de las Escrituras. Versículo 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aquí Isaías nos describe de dónde el Señor levantaría al ejército o al pueblo que destruiría Babilonia. Y son descritos como un ejército que viene de tierra lejana. Son descritos como soldados que vienen de lo postrero de los cielos. Y aquí son descritos como un instrumento de la ira de Dios para destruir toda la tierra. Noten el versículo 6. Aullad o giman, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento o destrucción del Todopoderoso. Ahora, esto del día de Jehová en el versículo 6 es de suma importancia. En otras partes de la Biblia es llamado el día del Señor. Y escuchen, este día del Señor aquí en su contexto se refiere a la invasión que Dios traería inmediatamente sobre Babilonia, que terminaría con la nación. Pero escuchen esto, a la vez el día del Señor en las Escrituras nos apunta proféticamente al futuro, a la segunda venida de Cristo que sucederá al final de la historia
del mundo. La segunda venida o el día del Señor será un día de consolación para los creyentes, pero para los incrédulos, aquí representado por los babilonios, el día del Señor será un día de gemir, un día de destrucción que traerá el Todopoderoso. Noten el versículo 6, aullad, giman, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento o destrucción del Todopoderoso. Este será un día que vendrá de repente como ladrón en la noche, según 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 3. Será un día como dice Isaías capítulo 2, que el Señor humillará el orgullo del hombre, quien ama a Babilonia, que ama el mundo y su sistema. Será un día que Jehová de los ejércitos vendrá en juicio sobre todo soberbio y altivo de ojos como Babilonia. Este será un día que todo lo enaltecido, todo el orgullo del hombre de Babilonia que existe, será abatido. Este será un día que toda montaña alta, todos los collados elevados, toda torre alta, todo muro fuerte, todas las nubes de Tarsis que representan el orgullo del hombre serán destruidas. Este es el mismo día del Señor que predicó Enoc cuando dijo, el Señor vino o viene con muchos millares de sus santos para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus hombres impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En ese día los hombres se esconderán en las peñas y en las cuevas para tratar de escapar del terror del Señor y de su gloriosa presencia. En ese día los hombres desearán que las montañas caigan sobre ellos en vez de enfrentar la ira del Cordero. En ese día los hombres quedarán tan asombrados con la aparición de Cristo que tirarán sus ídolos al piso y correrán por sus vidas. En ese día las miradas altivas de los hombres serán humilladas y solamente el Señor será exaltado. ¿Qué será para ti el día del Señor? ¿Sigue siendo un hombre que ama la gran Babilonia? Los que aman esta Babilonia y su inmoralidad, ese día será un día de experimentar el terror del Señor. Pero para los creyentes, el regreso de Cristo nos da esperanza, pues estaremos con Él para siempre en Sión, en la nueva Jerusalén. Noten el versículo 6 al 8. Aullad, giman, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento o destrucción del Todopoderoso. Versículo 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias, y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. Aquí Isaías sigue describiendo este día escatológico, este día futuro, este día del Señor. Y dice que los corazones de los hombres desmayarán en ese día. Los hombres se llenarán de terror, de angustia y dolor. Será como el dolor de una mujer cuando tiene dolores de parto. Y luego dice que cuando aparezca Cristo, sus enemigos se espantarán, pues será como si vieran el rostro de su compañero y su rostro estuviera ardiendo en llamas de fuego. En otras palabras, la presencia del Señor será tan poderosa que su sola presencia hará que sus enemigos se enciendan en llamas de fuego. Noten el versículo 9. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Aquí una vez más se nos dice que el propósito de este día es este día de juicio. Y es descrito como un día terrible de indignación y ardiente ira. Y el propósito es dejar la tierra desolada, raer o borrar a los pecadores de ella. Así como cuando Dios quiso borrar al pueblo de Israel, así en esos tiempos Dios borrará, pero esta vez de manera literal, a los pecadores de la tierra. A todos los que representan a Babilonia y el sistema de este mundo. Versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.
Este versículo en el Nuevo Testamento es usado o citado para hablar del regreso de Jesucristo. Y la imagen es increíble, pues se nos dice que las estrellas, el sol y la luna no darán su luz. Imagínate salir de la iglesia en este momento y que voltearas al cielo y no estuviera el sol, estuviera oscuro. No estuviera la luna, estuviera oscuro. No hubiera ni siquiera la luz de las estrellas, sería algo aterrador. Así será en aquel día de ira y juicio sobre los pecadores. Versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Noten cómo estas profecías, una vez más, están hablando de la nación de Babilonia en su contexto inmediato, pero noten que empieza a hablar del mundo. Dice, y castigaré al mundo. O sea, Babilonia es un tipo de lo que le sucederá a los imperios que están en contra de Dios al final de la historia. Babilonia representa a todas las personas y naciones fuera de Cristo, a todos los enemigos del pueblo de Dios y del ungido de Dios. Noten el versículo 11 al 12. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 12. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Orfir al hombre. ¿Cuántos de ustedes tienen oro aquí? ¿Y cuántos de ustedes tienen oro de Ofir? Es algo raro, es difícil de encontrar oro de Ofir. Según los estudiosos, este oro de Ofir era una ciudad donde se conocía por la calidad del oro. Y el punto aquí es que después de que venga el Señor en su juicio inmediato sobre Babilonia y al final de la historia, sería difícil de encontrar a alguien que es un pecador con vida. Es otra manera de decir que el juicio borraría a todos los pecadores de la tierra y no sería encontrado ni uno solo. Noten el versículo 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. En este día se estremecerán los cielos, la tierra temblará y como dice la Biblia de Ligonier, en este día los malvados que hacían temblar la tierra temblarán ante Dios. En este día se manifestará la indignación de Jehová de los ejércitos. Este día será establecido como el día del ardor de su ira. Y quiero que noten cómo se repiten las frases. Ira, ira, indignación, ardor de su ira. Y recuerden que es Dios mismo quien está diciendo lo terrible que será ese día. ¿Qué tan terrible juicio será ese si Dios mismo llena este capítulo de palabras como el ardor de su ira? Versículo 13 al 14. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Versículo 14. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Aquí la idea es que como ovejas perdidas y gacelas perseguidas, la gente trataría de huir del juicio de Dios. Y recuerden del doble cumplimiento. Esto se refiere al cumplimiento en los tiempos de los babilonios, cuando fueran invadidos por otra nación, y tiene otro cumplimiento final, al final de la historia del mundo en el regreso de Jesucristo. Noten el versículo 15 al 16. Versículo 15 dice, cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Dios dice que el babilonio que se ha encontrado durante la invasión en los tiempos de Isaías moriría a la espada. Versículo 16, sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Ahora, esas son imágenes fuertes, gráficas, y recuerden, ese es el contexto de una invasión militar. ¿Y qué sucede en una invasión militar? Los niños de los babilonios serían estrellados delante de ellos, sus casas robadas o saqueadas, y luego delante de sus ojos sus mujeres abusadas. El orgullo de Babilonia quedaría por el piso. Versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos,
que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Aquí en el versículo 17 Isaías nos revela quién sería la nación que Dios usaría para invadir y destruir a Babilonia. Ellos serían los medos. Isaías nos dice que cuando vinieran los medos a conquistar, a ellos no les interesaría ni la plata ni el oro de los babilonios. En otras palabras, los babilonios no podrían comprar a los medos para detener la matanza y el juicio, pues a los medos no aceptarían un pago o soborno. Ellos solamente querrían destruir a Babilonia. Y según los estudiosos, estas profecías se cumplieron 200 años después de que fueron escritas. Los medos conquistaron a Babilonia. Esta profecía se cumplió a la perfección. La palabra de Dios, hermanos, es completamente confiable. Más confiable que las noticias de CNN. Versículo 18. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Los medos no perdonarían ni siquiera a los más pequeños entre los babilonios. El juicio de Dios los acabaría por completo, desde el más pequeño hasta el más grande. Ahora pregunta, ¿por qué un juicio tan fuerte? El comentarista Alec Moyer contesta, ellos simplemente, hablando de Babilonia, ellos simplemente estaban cosechando lo que ellos mismos le hacían a otras naciones cuando las conquistaban. Versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Babilonia era hermosa entre los reinos. Los caldeos es otra forma de decir los babilonios, pero ahora llegará a ser como Sodoma y Gomorra, que quedó en escombros después del juicio de Dios. Versículo 20. Nunca más será abatida, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, o descansarán sus rebaños. La tierra de Babilonia quedaría fuera del mapa, ya ni los árabes podrían tienda ahí, ni los pastores pondrían sus ovejas a descansar en ese lugar. Versículo 21, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones o de búhos. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. Versículo 22, en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alegrarán. La hermosura de Babilonia quedaría como una selva con animales salvajes por todos lados. Ahora recuerden, este juicio tiene doble profecía. Se cumplió parcialmente en Babilonia, los enemigos del pueblo de Dios, pero también se cumplirá al final de los días sobre los enemigos del pueblo de Dios en el regreso de Jesucristo. Pues Dios rescatará en aquel día a su iglesia de la Babilonia espiritual de este mundo. Y esto nos debería de dar ánimo, hermanos, porque Dios rescatará a su pueblo de la Babilonia espiritual. Ahora, recordemos la balacera de Nashville, que es solo un pequeño ejemplo de la persecución que el cristiano tiene en el mundo. Pero hermanos, tengan ánimo, pues Dios nos ha prometido salvarnos y juzgar a Babilonia, a este mundo, al final de la historia. Ahora, rápidamente denle la vuelta al capítulo, vayan al capítulo 14 y noten el versículo 1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. El pueblo de Dios en los tiempos de Isaías estaba en juicio, pero en el futuro Dios volvería a tener misericordia de ellos. Y como todo, hay doble cumplimiento en el tiempo de Isaías, pero también a futuro. Noten el versículo 2. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Habría un día en que el pueblo de Dios reinaría y triunfaría sobre los que los oprimen, sobre sus enemigos, aquí también representado por Babilonia. El punto es que una vez más la paz y el triunfo final del pueblo de Dios al final de la historia.
Versículo 3 y 4. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Ahora, ¿crees que Dios tiene sarcasmo? Si recuerdan, en el Salmo capítulo 2, Él muestra sarcasmo al reírse de las naciones, quienes se oponen a su ungido, a su hijo. Y en nuestro pasaje vemos también el sarcasmo de Dios en que Él le llama a su pueblo a burlarse o a reírse de Babilonia después de su caída y juicio. Es decir, Dios llama a su pueblo a reírse del rey que antes los oprimían, el rey que antes los perseguía, el rey que era enemigo del pueblo de Dios, el rey que los hizo servir en esclavitud, el rey orgulloso y soberbio de Babilonia, el rey que parecía invencible y se creía el Dios de este mundo. A este rey, Dios le dice a su pueblo: búrlense de él, pues ha llegado su día de juicio. Oh, hermanos, en este mundo, en esta Babilonia tendréis aflicción por el nombre de Cristo. Pero tomen ánimo, nuestro rey está en los cielos y se ríe de los intentos inútiles de las naciones en contra del Mesías y en contra de su pueblo. Y nuestro rey Jesús aplastará a la Babilonia espiritual en su regreso. Hermanos, debemos ser tan valientes en esta Babilonia como el pastor de Nashville, quien perdió a su hija en el tiroteo de la escuela cristiana y dijo esto sobre su muerte. Dijo: a través de lágrimas confiamos que ella, hablando de su hija, está en los brazos de Jesús, quien la resucitará una vez más. Esa, mis hermanos, es la actitud que debe tener el pueblo de Dios. Debemos de creer que Dios nos rescatará de esta Babilonia y nos resucitará en el día postrero. ¿Qué nos puede hacer el hombre? ¿Qué nos pueden hacer los babilonios si nuestro Dios está en los cielos y se ríe de los intentos inútiles en contra de su reino? ¿A quién temeremos? Hermanos, ni la muerte ni a la muerte debemos de temer, pues servimos al Dios que resucita a los muertos, un Dios quien aplastará a la Babilonia de este mundo en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Aquí el pueblo de Dios sigue burlándose del rey de Babilonia y gozosos cantan que Dios quebró la vara de los malvados. Cantan que el reinado del mal lo ha terminado el Señor. Se regocijan que Dios ha puesto debajo de sus pies al rey de Babilonia, quien golpeaba a las naciones con ira y crueldad. Y en aplicación, ese día como pueblo de Dios cantaremos con gozo, porque el león de la tribu de Judá juzgará a la gran ramera, como es llamada Babilonia en Apocalipsis. En otras palabras, Cristo conquistará a este mundo y a su sistema en su segunda venida. Versículos 7 y 8. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipres se regocijaron a causa de ti. Y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Aquí en el pasaje continúa la burla de Israel hacia el rey de Babilonia. Y la imagen es que con la caída de Babilonia, con la caída del rey de Babilonia, hay paz y reposo para el pueblo de Dios y para el mundo. Y luego hay otra imagen de los cipres y los cedros del Líbano, que son árboles gigantes. Y estos árboles gigantes probablemente representan a las naciones que conquistó Babilonia. Y en esta imagen aún los árboles se burlan del rey de Babilonia en su derrota, diciendo que desde que fue conquistado el rey de Babilonia, ya no son cortados o ya no son conquistadas las naciones. Hay paz en la tierra. Noten el versículo 9. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Aquí hay otra imagen de burla sobre el rey de Babilonia. Y aquí el rey de Babilonia ya ha muerto. Y la burla es que el Seol, que es llamado o conocido como el lugar de los muertos, el Seol recibe al rey de Babilonia. Y en este lugar de los muertos, el Seol, están todos los reyes que el rey de Babilonia había matado en el pasado, en sus muchas conquistas.
Y estos reyes muertos también se empiezan a burlar del rey de Babilonia al recibirlo en el lugar de los muertos. Versículo 10. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Aquí los reyes muertos se burlan del rey de Babilonia y le dicen, ¿a poco tú también moriste? ¿A poco tú también fuiste mostrado tu debilidad? Y recuerden, el sarcasmo aquí es que estos reyes que se burlan del rey de Babilonia eran los que él mismo había matado y ahora le dan su bienvenida en el Seol, en el lugar de los muertos. Versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí la burla es que Dios conquistó al orgullo del rey de Babilonia por meterse con su pueblo. Y como dice la Biblia de Ligonier, la soberbia del rey que subía hasta el cielo terminó en la tumba, en el Seol. Y ahora el cuerpo del rey reposaba sobre gusanos y cubierto de gusanos. Y en aplicación, si tienes tu mirada en las cosas de este mundo, de esta Babilonia, recuerda una cosa, tarde o temprano terminarás como el rey de Babilonia, cubierto de gusanos. Y todas las cosas de este mundo terminarán cubiertos de gusanos. Por lo tanto, te animo a que pongas tus ojos en Cristo, cuyo galardón es eterno y dura para siempre. Noten el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este versículo 12 está hablando del rey de Babilonia. Y este rey es llamado lucero, que literalmente significa estrella, hijo de la mañana. Y esto es porque el rey en su orgullo empezó a creer que él era como Dios. Pensó que era invencible, inmortal, que podía ser como él quisiera. Pero como ya vimos, este no fue el caso, pues terminó en la tumba. Dios agarró su orgullo y lo bajó hasta el Seol. Como dicen los proverbios, el orgullo viene antes de la caída del hombre. Ahora, una nota interesante es que este versículo, algunos teólogos creen que es una referencia también. Una vez más, Isaías es un género profético, así es que tiene cumplimientos en el tiempo inmediato y contexto inmediato de Isaías, pero a la vez tiene un cumplimiento final. Entonces hay tipología en estos pasajes. Y algunos creen que este versículo 12, cuando habla de lucero, hijo de la mañana, también es una referencia a la rebelión de Satanás y cómo él quiso ser como Dios. Pero no vamos a entrar en ese tema ahorita. En el contexto inmediato, una vez más, está hablando del rey de Babilonia y su caída de la gloria por el juicio de Dios. Versículo 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En las versiones literales, aquí se usa el pronombre yo 5 veces. Y lee algo así: yo subiré al cielo en lo alto, yo pondré mi trono junto a las estrellas de Dios, yo me sentaré en el monte del testimonio a los lados del norte, yo subiré sobre las alturas de las nubes y yo seré como el Altísimo. Ahora, el orgullo de Babilonia no empieza aquí. Siempre ha existido el orgullo del hombre desde la caída de Adán. Y si recuerdan, en Génesis también hay otra referencia a Babilonia, la Torre de Babel, que es una Babilonia antigua, básicamente, que creía llegar el hombre en su orgullo hasta donde Dios estaba. Y este es el mismo orgullo que vemos aquí. Y hermanos, ¿acaso no vemos el orgullo de Babilonia el día de hoy? En este mundo que se levanta en contra de la sabiduría de Dios. Vemos que Babilonia en su orgullo tiene su propia doctrina de la creación, la evolución. Vemos que esta Babilonia tiene su doctrina de la verdad, el relativismo, que nos dice que la única verdad es que no existe la verdad. Vemos que esta Babilonia tiene su doctrina del hombre, que es un animal evolucionado y por lo tanto solo satisface sus apetitos sensuales.
Vemos que esta Babilonia tiene su propia doctrina de la familia, pues no afirman que solo es entre un hombre y una mujer, sino que puede ser hombre y mujer, o una variación infinita. Vemos que esta Babilonia tiene su propia doctrina de Dios. Todo lo que el gobierno dice, esto es como si Dios hablase. Vemos que esta Babilonia tiene su propio evangelio, la inclusividad antes que la verdad, y todo el que no acepte esto es anatema. La escatología de Babilonia es: come y bebe, porque mañana moriremos. Pero en el día del Señor terminará el poder de la gran ramera, como es llamada Babilonia en Apocalipsis, versículos 15 al 18. Mas tú derribado eres es el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Y aquí vemos una vez más, como notan varios estudiosos, que este rey de Babilonia codiciaba el cielo, terminó siendo lanzado al mismo Seol, al lugar de los muertos. Y aquí, cuando llega a la tumba el rey de Babilonia, los otros reyes muertos le dicen: ¿verdaderamente este es el hombre que trastornaba los reinos y hacía temblar la tierra? ¿Este es el hombre que dejó el mundo como un desierto? ¿Es el que dejaba las ciudades destruidas? ¿El que no tenía compasión de sus prisioneros? Versículos 18 y 19. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Aquí es la idea que cuando este rey orgulloso muere, rey orgulloso y poderoso en sus tiempos, muere, su tumba no es de honor como la de los otros reyes. Todos los reyes que él mató tienen una tumba de honor, pero la de él no lo es. Pues aún el sepulcro, aún su tumba del rey es ilustrado como una persona a quien le da asco cargar su cuerpo de un rey tan perverso. Y el mismo sepulcro es ilustrado como vomitando el cuerpo del rey de Babilonia. Y también la imagen es como si el cadáver de este rey estuviera vestido o cubierto de los demás cadáveres que él mismo había matado en el pasado. Y aún más, el rey es descrito como un cadáver hollado o pisoteado como basura. Y si notan, es llamado un vástago abominable, un vástago o raíz abominable. Y si recuerdan, en el pasado, en Isaías, el Mesías es llamado un vástago o una raíz. En otras palabras, aquí se comparan el Mesías, que sería un vástago glorioso, con Babilonia, con el orgullo del hombre, que es un vástago, una raíz abominable que da asco. Y una vez más, esto nos ilustra lo que Dios hará con el orgullo del hombre de Babilonia espiritual en su regreso. El orgullo del hombre terminará como un cadáver pisoteado y vomitado por la tumba en el regreso de Cristo. Así es que si continúas en tu orgullo, joven, adulto, arrepiéntete, porque en ese día sería un día de vergüenza para todos que estén afuera del pueblo de Dios, para todos los que continúen en Babilonia espiritual. En ese día todos los enemigos de Cristo serán pisoteados debajo de los pies del Santo de Israel. Versículo 20. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Dios aún cortaría el resto de la descendencia del rey de Babilonia para borrar la maldad de este mundo. Versículo 21 a 22. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré o borraré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Dios quitaría aún el hijo y el nieto del rey de Babilonia para que no se levantara más un reino perverso. Como han dicho algunos teólogos, el pueblo de Dios siempre tiene un remanente, pero noten que Babilonia, el enemigo de Dios,
no tendría ni siquiera un remanente. Versículo 23, y la convertiré en posesión de erizos, que son animales del campo, y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Una vez más, Babilonia quedaría asolada, destruida, vacía, pues sería barrida por el juicio de Dios, por su gran orgullo. Ahora, como ya mencioné, 200 años después de estas profecías, según los estudiosos, se cumplió tal y como Dios dijo, y al día de hoy ya no existe Babilonia. Pero como mencioné también, Babilonia en la Biblia es una imagen de los imperios de este mundo que se oponen y persiguen al pueblo de Dios. Les voy a pedir que me sigan, y creo que valdrá la pena que me sigan, como a 3 pasajes. Uno de ellos es 1 de Pedro 5:12. 1 de Pedro 5:12. Primera de Pedro 5:12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esa es la despedida de Pedro, y noten lo que dice al final de la carta. La iglesia que está en, ¿dónde? Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ahora, aquí la iglesia no estaba literalmente en Babilonia, pues ya no existía Babilonia en esos tiempos, sino que la iglesia estaba siendo perseguida por el imperio de Roma. Y Pedro hace alusión a que la iglesia estaba en Babilonia, como en el Antiguo Testamento, siendo perseguida por imperios que odian al pueblo de Dios por predicar el Evangelio. Y lo mismo vemos en otros libros de la Biblia. Vayan conmigo a Apocalipsis. Lo mismo hace el apóstol Juan en Apocalipsis al referirse a Babilonia, que es un tipo de imperio del mundo que perseguía a los santos en sus tiempos. Y esto no es para que estés averiguando cuál es el último imperio y todo eso. Te vas a volver loco si haces eso. Esto es para que sepas que Dios aplastará al sistema mundial al final de la historia. Ven conmigo a Apocalipsis 14 y noten el versículo 8. Una vez más, Apocalipsis es lenguaje figurativo, al igual que lo es Isaías, no es literal. Noten Apocalipsis 14, versículo 8, lenguaje profético y simbólico. Noten el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Estas palabras de Apocalipsis vienen de Isaías, capítulo 22. Y una vez más, la iglesia estaba siendo perseguida en los tiempos de Juan por el imperio romano. Y Roma aquí es llamado figurativamente Babilonia. Esta Babilonia es un sistema que hace que los hombres amen sus pasiones sensuales más que a Dios. Una Babilonia que invita a los hombres a la idolatría y persigue a la iglesia de Dios. Y esto fue escrito así para que entendamos como iglesia de Dios que Babilonia siempre existe. Que Babilonia simplemente es una referencia a los poderes opresores de los imperios del mundo y el sistema del mundo que odia al pueblo de Dios. Al igual que el día de hoy, Babilonia, los imperios de este mundo son los que promueven la sensualidad, que hacen que los hombres forniquen y practiquen todo tipo de inmoralidad sexual y persiguen al pueblo de Dios. Pero Apocalipsis nos dice que un día caerá al final de la historia todo sistema que esté contrario a la palabra de Dios en el regreso de Jesucristo. Alguien dirá, no hay una Babilonia que haga esto el día de hoy. Bueno, ¿no has ido a las bibliotecas donde hombres vestidos de mujer le leen cuentos a tus hijos y les enseñan a fornicar? Y cualquiera que diga que esto está mal, indoctrinar a los niños con ideologías de género, es perseguido por la gran ramera, la gran Babilonia espiritual, por este mundo y su sistema. ¿No me crees? ¿No me crees que hay una Babilonia espiritual? Te reto a que vayas a tu trabajo y le digas a tu jefe que el homosexualismo es pecado y verás si no hay persecución cuando lo hagas y verás si no batallas para hacerlo.
Incluso recientemente hay gobiernos como en Inglaterra que han metido a la gente en la cárcel simplemente por orar en silencio, sin ni siquiera decir una palabra, por estar afuera de las clínicas de aborto. ¿Cuál fue el crimen? Orar en silencio fuera de una clínica de aborto. Babilonia es un enemigo y perseguidor de la iglesia, y lo ha sido desde la caída, desde la Torre de Babel, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Vayan conmigo a Apocalipsis 17, versículo 4. Apocalipsis 17, versículo 4. Apocalipsis 17, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenían en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo se llama esta mujer? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La mujer aquí no es literal, representa a Babilonia, a los imperios mundiales que, como dije el comentarista Hendrickson, seducen a los hombres al pecado, la abominación, la inmundicia y fornicación. Seducen a los hombres lejos de Dios, y por eso es llamada la madre de rameras. Es el sistema del mundo, los imperios que odian a Dios. La abominación es llamada aquí en este pasaje el asco de la tierra. Pero noten el versículo 6, Juan vio la sangre de los santos, la sangre de los cristianos que Babilonia había matado. Cuando los cristianos le predican a Babilonia el arrepentimiento y la fe en Cristo para salvación, cuando le predican que Cristo es el camino, la verdad y la vida de manera exclusiva, y que no hay salvación fuera de Él, los poderes que representa Babilonia los persiguen y los matan por predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Ahora, ¿qué hacemos en medio del terror donde hay aún balaceras en escuelas cristianas? ¿Qué hacemos cuando somos perseguidos por Babilonia por no rendirnos a su idolatría, por no rendirnos a la adoración de César? Hermanos, seguimos fieles, predicando en amor, en valentía y en verdad del Evangelio, porque esta Babilonia será destruida a la final de la historia. Incluso Cristo ya ha destruido a muchas Babilonias y lo seguirá haciendo hasta el final de los días, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que les espera a los ciudadanos de esta Babilonia y a todos los que están fuera de Cristo es el juicio si no se arrepienten de su inmoralidad. Pero los creyentes no debemos de temer ni a la muerte, pues a nosotros nos espera la gloria de Sión y la resurrección de los muertos en el regreso de Jesucristo. Por lo tanto, andemos confiados en medio de esta Babilonia, predicando el Evangelio valientemente en amor y verdad, porque servimos a un Dios quien vengará a sus santos y que nos ha hecho más que vencedores. Por lo tanto, salimos y le decimos al mundo que no hay salvación fuera de Jesucristo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Iglesia, sean valientes y no cobardes en medio de Babilonia, y háganlo en amor por las almas de los perdidos. Prediquen valientemente en amor a los perdidos, que solamente les espera el juicio en aquel día final.